Señor presidente, queridos amigos, antes de nada, pues, en nombre mío, por supuesto, y en nombre de todos los que hemos participado en este seminario, agradecer tanto a la Facultad de Filosofía y Letras, pero muy especialmente a la Biblioteca Saavedra Fajardo y el que es su director e inspirador, José Luis Villacañas, que nos haya dado esta espléndida ocasión de un convivio intelectual y cordial en esta ciudad de Murcia, ¿no? Y un agradecimiento muy especial mío, porque con este seminario pues me honra por encima de mis méritos. Puedo decir, y no es mera cortesía, que le tengo una no solo estimación, sino realmente admiración por su trabajo. Y por lo mucho que aún esperamos, después de frutos copiosísimos, por lo mucho que aún esperamos de su trabajo. Y muchas gracias a mi editor, al que está a punto de decirle, te tomo la palabra, ¿no? Editor y, pese a todo amigo, y por eso editor, ciertamente hay una complicidad. Me he llegado a sentir muy cómodo junto a Antonio Roche y me siento también muy agradecido, no por cuanto ha hecho por mis trabajos y de confianza en mí y en mi obra, sino por lo que, sin abusar, yo espero que pueda hacer en el futuro. Yo me he atrevido a hablar aquí de Saavedra Fajardo y la razón de Estado, o me atrevo a hablar, ¿no? Con cierto complejo, porque sé que la Biblioteca Saavedra Fajardo tiene un círculo prieto de muy buenos investigadores. He leído el número monográfico de la República y, desde luego, delante de una autoridad en muchas cosas, pero sobre todo en esta, como es José Luis Villacañas. Pero, en fin, es una especie de brindis, tal vez un poco torero, ¿no? Porque nada me parece más apropiado aquí en Murcia, entre compañeros y amigos de esta prestigiosa universidad, y en el año oficial saavedriano, y como colofón del seminario que ha tenido a bien ofrecerme el grupo de investigación que lo tiene por su icono titular, dirigido por José Luis Villacañas, que dedicar esta conferencia de clausura al pensamiento de tan ilustre pensador y hombre de Estado, que fue capaz de concebir sus empresas políticas en medio del tráfago de los asuntos y los intereses públicos, escribiendo en las posadas, dice, lo que había discurrido entre mí por los caminos, y espigando sus experiencias y reflexiones maduradas a lo largo de muchos años de servicio público en las gavillas de sus emblemas. Qué fina lección de sabiduría en estos tiempos de penuria política en que tanto se habla y tan poco se piensa. No encuentro otro modo de ofrecer mi homenaje particular a esta universidad y a la librería Saavedra Fajardo, que nos acoge, y al grupo de amigos que ha promovido este encuentro. Lo primero, lo más inmediato y más obvio que cabe decir de Saavedra es que fue un hombre de su tiempo, no ya porque lo viviera en posiciones de vanguardia y responsabilidad al servicio de la monarquía católica española, sino por haberlo madurado mentalmente en largas y silenciosas vigilias. Para un intelectual, ser de su tiempo es, de un modo u otro, como diría Hegel, tenerlo sabido en el concepto. Saavedra representa una conciencia histórica dramática y, en algún sentido, diría yo, incluso que trágica, pese a los arduos esfuerzos que hace, o quizá, precisamente a causa de ellos, por componer en una visión coherente dimensiones irreductibles e incompatibles de su tiempo, ya en franquía hacia nuevos horizontes. Esta sospecha de la incompatibilidad entre el providencialismo de la historia con la orientación secularista e inmanentista de los nuevos tiempos es lo que da un sabor trágico a la posición intelectual de Saavedra en su idea de un príncipe político cristiano. El problema reside precisamente en esta doble calificación de político y cristiano, en una época en que la realpolitik de los príncipes, incluso la de los más cristianos, como Felipe II, transgredía, llegado el caso, los preceptos más severos de la moral. En cuanto pensador del barroco, la obra de Saavedra arraiga en el espíritu de la Contrarreforma, es decir, en el contexto jurídico-filosófico de la escolástica jesuítica y del neoestoicismo lipsio, y en el otro contexto político de pérdida de la hegemonía de la monarquía española en vísperas de la paz de Westfalia, en que va a surgir un nuevo orden internacional
en las relaciones de poder. Él no vive estas tensiones ni como filósofo ni como teólogo, sino como diplomático y hombre de Estado, es decir, con una visión pragmática y funcional de los problemas, pero muy consciente de que las bases de la monarquía de la Casa de Austria, la religión católica, su misión providencial en la historia y la condición organicista de la comunidad política, la obligan a mantenerse en una transición constante con el espíritu del siglo. Saavedra sabe bien, por lo demás, que para la monarquía española ha pasado ya la hora cenital del imperio y en lo sucesivo tendrá que estar a la defensiva en un mundo que ya le era ajeno en sus principios y hostil en las nuevas relaciones de poder. Sus empresas encierran, me atrevería a decir, un programa de reconstitución interna de esta monarquía, casi un cambio de rumbo, que supone tanto una contención del estado de guerra permanente en que se veía envuelta como una regeneración interna de las fuerzas y economía del país. De ahí que extreme la idea o el arquetipo del príncipe, como un espejo ideal en que mirarse en una época que le exigía ser un héroe de la prudencia, la virtud y la sagacidad. Saavedra sospecha que su obra puede saber a crítica del estado de decadencia en que se encuentra España y se precave de ello desde las primeras páginas. Si en las verdades soy libre, atribúyase a los achaques de la dominación, cuya ambición se arraiga tanto en el corazón humano que no se puede curar sin el hierro y el fuego. Y en cuanto al fondo ideológico de su pensamiento, ciertamente sus supuestos teóricos normativos son medievales, como también lo es el género que cultiva de los specula principi, pero no así su actitud mental de buscar transacciones con el espíritu del siglo, ni su estilo preciso y conciso, sentencioso las más de las veces, terso y diáfano, levantado sin afectación y breve sin oscuridad, como él dice, en que se muestra, a mi juicio, un ingenio sobrio, ponderado y elegante. La cuestión de la razón de Estado. En el marco histórico de la transición del 16 al 17 y dentro del orden jurídico-político, la cuestión aguda de fondo se llama razón de Estado. La había planteado Nicolás Maquiavelo en el Renacimiento en relación con la necesaria aparición para Italia de un nuevo principado que pudiera redimirla de la dominación extranjera. Y sabe tener en cuenta que un príncipe, y especialmente un príncipe nuevo, dice Maquiavelo en El Príncipe, no puede observar todas aquellas cosas por las cuales los hombres son tenidos por buenos, pues a menudo se ve obligado para conservar su estado a actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. No es extraño que esta formulación desnuda y provocativa, proponiendo una nueva forma de entender la política, radicalmente profana y naturalista, le supiera a muchos a impiedad. La idea implícita, comenta Meineke, de que la necesidad política podía ignorar, dado el caso, toda barrera moral, aparecía como un tóxico corrosivo y habría una trágica escisión en la vida histórica. La introducción de este príncipe nuevo, que se haga respetar y temer por la sola virtud o capacidad de resolución de su voluntad de poder, tenía que parecer como una nueva legitimidad carismática que desafiaba las fuentes religiosas de la legitimidad tradicional y del poder ya instituido. Era el comienzo de una política autónoma de la religión y de la moral y en conflicto con ellas. De otra parte, la apelación al simple carisma del poder eficaz introducía un fermento de degeneración tiránica del poder en el orden interno y de naturalización del recurso a la guerra en la escena internacional. La razón de Estado señala, pues, el conflicto entre kratos y ethos, como lo llama Meineke, entre el obrar movido por el afán de poder y el obrar llevado por la responsabilidad ética, fin de la cita, entre la nueva política de base naturalista inmanentista y la moral religiosa trascendente, cargado este conflicto con un sentido intensamente trágico, dice Meineke, que no poseía en la antigüedad, sino que lo posee a partir de la visión dualista del mundo propia del cristianismo. Conflicto que, aun surgido en el Renacimiento, en el inicio del Estado moderno, es endémico al mundo barroco, en su intento de conciliar los opuestos,
de casar lo absoluto del poder providente y originario con la realidad física de las relaciones del poder, pero que a través del tiempo, como un hilo rojo, aún no se alcanza hoy, como puede percibirse en la contraposición weberiana entre la ética de la convicción pura y maximalista y la ética política de la responsabilidad. Para un tiempo de abierta secularización, era obvio que el Estado tiene su orden interno de legalidad y el problema a resolver es si es posible hacerla compatible con la legitimidad tradicional de origen religioso. Giovanni Botero es el que acuña el concepto della ragione di Stato, a la que define como el conocimiento de los medios adecuados para fundar, conservar y ampliar un Estado. Tomando la expresión de la razón de Estado, tomándola en un sentido inocente, como la califica Meinecke. Es decir, quitándole hierro a la cuestión del maquiavelismo, pues aun cuando cita Botero a Maquiavelo y a Cornelio Tácito como sus inspiradores, se atiene en cambio al carácter formal de la razón de ser del Estado, ratio status rei publicae, prosiguiendo un hilo medieval que entiende por estatus del reino no tanto su estado real, sino el conjunto de las condiciones necesarias a su conservación, es decir, su forma constitutiva. Ya de entrada, Botero neutraliza el tema candente de la impiedad que escandalizaba en el maquiavelismo, planteando la cuestión en un orden jurídico formal de las condiciones de existencia y dando por supuesto que en la conservación del Estado es fundamental también la reputación fundada en la virtud y en la capacidad para promover la salud común. Cierto es que Botero identifica la razón de Estado con la razón de interés, pero esta fórmula, como observa Sellenart, está en él limpia de toda connotación de ambición estatalista, pues se refiere al interés en la conservación de la cosa pública, en su riqueza y bienestar, como un nuevo factor histórico de cohesión social. Cito: el golpe de fuerza de Maquiavelo, escribe este autor, Miquel Sellenart, había sido disociar la política de la ética. La originalidad, en cambio, de Botero fue no dejarse encerrar, como la mayor parte de sus contemporáneos, en la intransigencia moral, sino desplazar la cuestión política, como obrar por el bien común, del terreno ético, la práctica de la virtud, a la economía, la satisfacción del interés. Este desplazamiento iba a ser decisivo. Se trata, a juicio de Sellenart, nada menos que del conflicto entre dos razones de Estado diferentes, surgidas en el proceso de racionalización del poder: la guerrera o agresiva, maquiavélica, y la utilitaria o económica, que iban a ser las líneas de fuerza del pensamiento político moderno. De ahí para nosotros, concluye este autor, Michel Sellenart, el inmenso interés del combate que libran estas dos razones de Estado, donde se dibujan las líneas de fuerza de las grandes doctrinas modernas del poder: política de la potencia de un lado, absolutismo, conquista, y del otro, absorción de lo político por lo económico, liberalismo, concurrencia. Pues bien, ya desde ahora anticipo que me propongo leer las empresas políticas de Saavedra a la luz de esta distinción metodológica acuñada por Sellenart de una doble y contrapuesta dirección de la razón de Estado. No pretendo con ello hacer de Saavedra un Giovanni Botero avant la lettre, asimilándolo a su posición, pero hay razones suficientes para reconocer su profunda afinidad con el planteamiento del autor italiano. Como él, Saavedra plantea la razón de Estado en el orden formal o estructural, tratando igualmente de neutralizar a Maquiavelo, y aunque su antimaquiavelismo es más radical y consecuente que el de Botero, y no separa como él la política de la ética, hay indicios, sin embargo, para sostener que formula el interés por la salud pública en la nueva clave del buen orden interior de la sociedad, del bienestar, de la paz civil y, a ser posible, de la paz internacional. Obviamente, con esta neutralización no se desactiva el conflicto originario entre ética y política planteado por Maquiavelo. La cuestión siguió suscitando la agria disputa entre los partidarios de la nueva política de fuerza, los citados como políticos en un sentido peyorativo, y los moralistas religiosos tradicionales acogidos a una interpretación teológico-agustiniana del poder. Saavedra no se reduce a ser ni la mera réplica de Maquiavelo, aunque también polemiza muy a menudo con él, y en términos a veces agrios,
ni un exponente del agustinismo medieval. Tampoco es un mero tacitista, aun cuando coincide con ellos en que la nueva ciencia y arte de gobernar consiste en una prudencia de Estado. De todos modos, el peso del tacitismo es muy grande en Saavedra y algunos intérpretes han insistido con él como quizás el fondo subterráneo de su pensamiento. Creo que no es tampoco un mero tacitista. Él busca, ante todo, tender un puente, hallar un punto de relación entre estos dos polos, y de ahí que todo su planteamiento pivote sobre la virtud civil de la prudencia como una clave de articulación. Ya desde el umbral de su salutación al lector, Saavedra sitúa sus empresas políticas entre los libros de razón de Estado, y no por casualidad presenta su obra bajo el mote del emblema Sfumo in lucem, indicando que la luz tiene que abrirse paso a través de la turbia humareda de la disputa. Ciertamente, a la altura de 1640, los tiempos ya eran otros. El tema de la razón de Estado había perdido buena parte de su virulencia y se hallaba ya asentado en la conciencia política. Como escribe Murillo Ferrol, cuando Saavedra Fajardo se enfrenta con la razón de Estado, el concepto se encuentra ya muy depurado y plenamente inserto en la órbita del saber político. Quizá por ello Saavedra no le dedica una expresa atención. Saavedra da por supuesto que el oficio del príncipe consiste en conservar sus estados, col senno e con la mano, esto es, con el pecho y la mano, con sensatez y destreza, como reza el mote de la empresa 59. Aunque a veces se refiere a él, a la razón de Estado, como el arte de engañar o de ser engañado, o hable de intereses y razones de Estado, en sentido negativo o peyorativo, pero estos son las sombras, dice, de la razón de Estado, que suelen ser mayores que el cuerpo. Estas sombras suelen ser mayores que el cuerpo. Bueno, excuso la cita de la empresa 43. El término razón de Estado guarda, sin embargo, por lo general, un sentido positivo de una verdadera o buena razón de Estado. Saavedra sigue el planteamiento de Botero de replantear el problema sobre una base estructural de la razón de ser del Estado como un ars governandi o dominandi, con lo que en cierto modo queda neutralizado el perfil más agresivo de esta categoría. Para ello busca conectarlo con un modelo ontológico que pudiera servirle de parangón. Aquí está la diferencia con Botero. La contraposición al maquiavelismo es aquí, en Saavedra, bien patente. La política de estos tiempos presupone la malicia y el engaño en todo, y se arma contra él de otros mayores, sin respeto a la religión, a la justicia ni a la fe pública. Enseña por lícito todo lo que es conveniente a la conservación y aumento, y huya el príncipe de tales maestros y aprenda de la misma naturaleza en quien sin malicia, engaño ni ofensa está la verdadera razón de Estado. Sorprende sin duda una afirmación tan premoderna que a contrapelo del nuevo naturalismo remite a la naturaleza con mayúscula, como un orden metafísico en que se refleja la razón providente que conserva y gobierna el mundo, tal como se muestra en el modo de comportamiento de sus criaturas. Feliz aquel príncipe, exclama Saavedra, a quien la luz viva de la naturaleza, con una prudencia cándidamente recatada, enseñó el arte de reinar. Obviamente se refiere a la ley natural que debe inspirar como modelo el arte de reinar del príncipe. Curiosamente, es la misma proposición, solo externamente, con que Thomas Hobbes abre la introducción a su Leviatán. La naturaleza, arte porque Dios ha hecho y gobierna el mundo, es imitada por el arte del hombre, pero leída o interpretada en clave diferente. En Saavedra, en la organicista de un ser vivo al que debe imitar el Estado, y en Hobbes, en la mecánica de un artificio, animal artificial o autómata, el del Estado, que ha sido producido por el hombre. Entre ellas media la enorme distancia entre una tesis teológico-metafísica y otra abiertamente física y mecanicista. En el caso que nos ocupa, este modelo se concreta en Saavedra en el microcosmos del cuerpo humano, con su ideal de salud y de armonía interior, que desde Platón y más tarde en el pensamiento medieval se convierte en el modelo directivo de la ciudad. No es extraño, pues, que afirme Saavedra en relación al Estado, visto bajo la metáfora platónica del arpa, que su consonancia es guarda y salud del principado, esto es, de toda la comunidad política.
El modelo antropológico, natural antropológico, que aquí sigue Saavedra, hay que tomarlo, pues, en el amplio sentido no solo del cuerpo, sino también de la vida intencional y moral. De ahí que pueda afirmar taxativamente: el arte de reinar no es don de la naturaleza, ahora con minúscula, sino de la especulación y la experiencia. Ciencia es de las ciencias. Con el hombre nació la razón de Estado y morirá con él sin haberse entendido perfectamente. Oye, ¿me das un poquito de agua? Si no te importa. Gracias. Fragmento este que acabo de leer, un tanto enigmático, pero cuyo contexto remite al arte de la educación como el proceso en que la vida humana alcanza su autocontrol reflexivo. Se trata, pues, de hacer comprensible la idea de razón de Estado desde la propia experiencia subjetiva de la vida individual. La razón de Estado nace, pues, con el hombre como el problema siempre pendiente del gobierno de sí. Es la razón de Estado del individuo en la que tanto insiste Baltasar Gracián. Una razón de Estado de ti mismo, escribe en la salutación al lector de su héroe. Una brújula de marear a la excelencia, un arte de ser ínclito con pocas reglas de discreción. Y es que, al igual que hay una política de Estado con su razón de ser, la hay también del individuo, cuyo arte de bien vivir reside en la prudencia y de donde se traza el puente hacia el arte mayor de la prudencia de Estado. Claro que este método es siempre de ida y vuelta, quiero decir, que implica una relación recíproca entre moral y política que puede leerse de uno u otro lado según se ponga el acento. Como bien observa Benito Pellegrín, los jesuitas querían, al revés del florentino, es decir, de Maquiavelo, moralizar la política. Gracián politiza la moral. Un jesuita politiza la moral, con el mismo fin, adquirir y conservar el poder. Lo que supone, obviamente, que el concepto mismo de prudencia, mediadora de ambos órdenes, ha de sufrir una profunda transformación, no solo en Gracián, sino en el propio Saavedra. Se ha de dar cuentas tanto de una moral de la razón de Estado como de un interés específicamente político en el seno mismo de la razón moral. En cualquier caso, en ambos, la base es cristiana y neoestoica, como se especifica en la empresa séptima con el lema Auget et Minui, un breve tratadito de las pasiones como en Descartes o Spinoza, en que se nos advierte que éstas están vinculadas con bienes aparentes, de cuyo engaño y ofuscación solo podemos liberarnos con la luz de una razón que discierne. Esta es la prudencia, la virtud gobernadora, que ha de guiar especialmente al príncipe en su función política, no dejándose gobernar por sus afectos, sino por la razón de Estado, dice Saavedra. La razón de Estado es, pues, análoga a la razón del propio gobierno de la persona, y de ahí que sea una ciencia o arte de la prudencia de Estado. Para Saavedra, la política no es ciencia, como comienza a serlo en Maquiavelo y el tacitismo, y luego resueltamente a partir de Hobbes, sino prudencia, ars, en el camino intermedio de lo que llamaba Justo Lipsio la prudencia mixta. La prudencia es la virtud que asume la mediación entre el orden ético-normativo y el político, fáctico y natural. De ahí su profunda transformación y retorsión como prudencia mundiana y del siglo. Pero el planteamiento de Saavedra va a desembocar, como se verá, en una grave aporía entre religión y cultura que marca, a mi juicio, el signo trágico de su posición. Muy brevemente, saltaré una parte, muy brevemente alguna referencia a esta base teológico-política, teológico-metafísica de su política. ¿Cuál es esta teología política de la que parte Saavedra en sus empresas? Si el príncipe es el espejo en que se mira el pueblo y en cuya grandeza y virtud recibe su propia autoestima, según otra imagen saavedriana, este espejo ha de remitir a su vez más allá de sí mismo al ejemplar divino originario. Más explícitamente se muestra este ejemplarismo en la empresa 18 con el sencillo mote Adeo, en cuyo emblema se ve un timón y un cetro, los signos del poder, rematado por una luna menguante orientándose hacia una fuente de luz. La lección de la empresa es bien concluyente. Siendo Dios por quien reinan los reyes y de quien depende su grandeza y sus aciertos, nunca podrán errar si tuvieran los ojos en él.
En estos símiles se expresa de modo plástico e intuitivo la teopolítica saavedriana. Está claro que no entiendo teología política en el sentido secularizado que la da Carl Smith, sino en el sentido de una teología metafísica de la política. En estos símiles se expresa de modo plástico e intuitivo la teopolítica saavedriana. La potestad desciende de Dios, tesis que repite y modula en múltiples inflexiones, y el poder real lo representa vicariamente en los asuntos terrenales. En la empresa 22 se refuerza, si cabe, este postulado teológico. Si bien el consentimiento del pueblo dio a los príncipes la potestad de la justicia, la reciben inmediatamente de Dios como vicario suyo en lo temporal. Que el poder descienda de Dios significa que el poder como hecho bruto no resulta inteligible ni asimilable si no se vincula a una potencia absoluta de vida portadora de un cuidado responsable. De ahí que el poder sea autoritas o capacidad para hacer crecer, conservar y aumentar la vida. El mismo concepto moderno de soberanía, tal como lo entendió Jean Bodino, no es más que un reflejo secularizado de este poder absoluto, nutricio y positivo de Dios mismo. La suprema autoridad, escribe Bodino, no es limitada ni en poder, ni en cargo, ni en tiempo, porque aquel es absolutamente supremo que después que Dios no reconoce a otro superior o mayor que él. Este después que Dios, que dice Bodino, como saben, el autor del concepto de soberanía moderno, no es un resto medieval. De ahí que tal poder, para que no se vuelva loco, necesita contenerse, como vio Bodino, con un límite intrínseco que es de orden ético. Cito, esta autoridad es absoluta y suprema porque no tiene otra condición que obedecer lo que la ley de Dios y la natural manda. Fin de la cita. Al margen de esta condición resulta incomprensible aceptar el hecho de un poder absoluto. La única forma, pues, de escapar al voluntarismo y decisionismo es poner el derecho en el corazón del poder. Este es el límite ético del poder cuando pone el arquetipo del principado, según ahora Saavedra, en el sol de toda justicia. Ciega es la mayor potencia sin su luz y resplandores. El príncipe que lo despreciare y volviere a los ojos de los aparentes luces del bien que le representa su misma conveniencia y no a la razón, presto verá eclipsado el orbe de su poder. Todo lo que huye la presencia del sol queda en confusa noche. Esta razón prudencial, a imitación de la gobernadora del poder divino, es, según Saavedra, la verdadera razón de Estado. Se comprende que en este contexto explicita Saavedra su crítica a Maquiavelo, casi siempre implícita o indirecta. Con el mismo símbolo quisiera Maquiavelo a su príncipe, aunque con diversa significación, que estuviese en la punta de su cetro la piedad y la impiedad, para volverle o hacer cabeza de la parte que más conviniese a la conservación y aumento de su estado. Saavedra parte muy claramente de supuestos teológicos, metafísicos, absolutamente distintos a los de Maquiavelo, que proceden de la Edad Media. No los de Maquiavelo, perdón, no la redacción, sino de Saavedra. De un lado, el ejemplarismo de un poder originario, creador y ordenador que cuida del mundo y que es el arquetipo del cuidado del príncipe por la salud de la República. Este es el fundamento del carácter ético-normativo, según Saavedra, de la verdadera razón de Estado. Del otro, el providencialismo de la historia, no desprecia el gobierno de estos orbes quien no despreció su fábrica, dice, pues Dios protege a los estados que participan o imitan de este poder. No hay necesidad con la que no pueda confrontarse la libertad creadora del hombre, ni hay caso tan extraño y peligroso, dice, que no pueda excusallo la virtud gobernada con la prudencia. Así lo formula, por ejemplo, en la empresa 59. Sin embargo, aunque los fundamentos teóricos se han contrapuesto radicalmente a los de Maquiavelo, cuando Saavedra argumenta a la contra de Maquiavelo, tiene en cuenta la lógica de la utilidad de la razón de Estado, en que éste se basa. Trata de hacer ver que el poder, cuando está regido por la razón y la virtud, propicia su conservación mejor que todo engaño y violencia, y legitima además prudencialmente todo posible cálculo de intereses. Hay pues una especie de argumentación ad hominem, refutativa, invirtiendo a veces
los mismos ejemplos históricos que da Maquiavelo en su Príncipe a favor de su tesis. Su argumento, el de Saavedra, es que es más fácil el gobierno de los buenos, por la rentabilidad social y política de la virtud, tanto en quien manda como en quien obedece. Ni la virtud aparente es más útil que la sólida virtud, razona Saavedra, ni el engaño puede cautelarse por mucho tiempo, ni la disimulación durar, ni sostenerse la satisfacción del pueblo, pues éste aborrece toda afectación de virtud. Ahora bien, un poder que participa del poder soberano originario, ordenador y providente, como vicario de Dios en los asuntos temporales, ha de ser majestático, no tiránico, majestático. La majestad es una cualificación de lo sagrado. Toda la estética del barroco se condensa en esta representación del poder real de origen divino, solemne pero apacible y sereno, secreto pero visible en los símbolos y acciones, lejano pero íntimo a la sensibilidad y el sentimiento popular. La majestad, anota Saavedra, fácilmente se señorea de los ánimos del pueblo. Precioso. La majestad fácilmente se señorea de los ánimos del pueblo. El sentido de esta representación majestática es rigurosamente teatral. No se crea que todo es cuestión de espectáculo. A la base de la estética de la majestad está la ética de la ley y la mística de un poder soberano providente. La excelencia de las virtudes y las partes grandes del gobernador granjean la estimación y el respeto del príncipe, dice Saavedra. Además, el príncipe refleja también en su majestad la dignidad del Estado. Cito: del Estado redunda también reputación del príncipe, y cuando en él están constituidas las leyes y los magistrados, cuando se observa la justicia, se retiene una religión, se conserva el respeto y la obediencia a la majestad, se cuida de la abundancia, florecen las artes y las armas, y se ve en todo un orden constante y una igual consonancia movida de la mano del príncipe. En los demás casos, dice Saavedra, ejecuta el príncipe con valor las veces que tiene de Dios y del pueblo sobre los súbditos, pues la justicia es la que le dio el cetro y la que se lo ha de conservar. La expresión las veces que tiene de Dios y del pueblo establece el origen del poder, según Saavedra. Recuérdese el comienzo de esta misma empresa. Si bien el consentimiento del pueblo dio a los príncipes la potestad de la justicia, la reciben inmediatamente de Dios como vicarios suyos en lo temporal. Su poder, por tanto, no es patrimonial, sino vicarial. De ahí que este poder de cuidado paternal y responsable, aun siendo autoridad suprema o absoluta, pues no hay otro, salvo el de Dios por encima de él, como sostiene Bodino, no lo es, sin embargo, para Saavedra, absolutamente, puesto que se trata de un poder delegado o vicarial de Dios, y por eso se encuentra sujeto por el doble límite interno de la ley moral y del consentimiento del pueblo. Al consentimiento se refiere Saavedra en múltiples ocasiones, desde su primera obra, Introducciones a la política y razón de Estado del rey don Fernando, hasta sus empresas políticas, siguiendo a la escolástica jurídica jesuítica de la época, especialmente a Francisco Suárez, que había hecho del tema centro de su especial atención, en el De Legibus, libro 3, capítulo 2 al 4. El consentimiento supone, salto algunas cosas, el consentimiento supone un pacto tácito del príncipe con su pueblo, que se valida en el ejercicio del poder si el pueblo confía en el príncipe, porque éste se mantiene en el sentido de la justicia. Se diría que además de la legitimidad del origen hereditario de la corona, está la otra legitimidad del ejercicio según el derecho y la justicia. Esto es lo que convierte en un señorío natural, como es el de los padres, esto es conforme a la ley de la naturaleza, y no en una tiranía. Que la dominación es gobierno y no poder absoluto, precisa Saavedra, y los vasallos súbditos, pero no esclavos. Y así se debe enseñar al príncipe que trate a los que manda como él quisiera ser tratado si obedeciera. La razón básica es bien sencilla. Ambos, príncipe y súbditos, cabeza y miembros, forman parte del mismo cuerpo. El príncipe no está separado de la república y alegibus solutus, conforme a la categoría del poder soberano de Bodino. El príncipe es la cabeza del cuerpo político y, por tanto, parte de la república y, en cierta manera, sujeta a ella,
como parte de su conservación, dice Saavedra. Tal como comenta José Luis Villacañas, la pertenencia del príncipe a la República evita la plena disponibilidad de la misma por su poder y aleja la tentación de un poder absoluto cercano a la tiranía. Aquí reside la raíz de su diferencia con Maquiavelo. Al no reconocer éste un límite ético del poder, su propuesta, según Saavedra, conduce a la tiranía. Esta teoría, denuncia Saavedra, es la que más príncipes ha hecho tiranos y los ha precipitado. Salvaguardar la República y conservar el Estado exige fundarlo sobre principios éticos de justicia. Pero las consecuencias de esta actitud, la maquiavélica, son deleterias para la razón de ser de la República como asociación libre de los hombres para su mutua ayuda. Si se vive exclusivamente para sí, razona Saavedra, solo pensando en el interés propio y verse libre de todo cuidado ajeno, se disolvería la compañía civil, esto es, el mismo vínculo de la asociación, que consiste en que cada uno vive para sí y para los demás. De otro lado, al quebrantar la confianza recíproca de un hombre en otro, del pueblo en el príncipe, etc., al quebrantar la confianza recíproca, se dañaría la fe pública, el respeto a la palabra dada, que es la base de todo contrato. En suma, la alternativa al maquiavelismo es introducir la razón ética en el poder en cuanto justificación por la ley y el derecho. Esta es, a su juicio, la verdadera razón de Estado como una categoría intrínsecamente normativa. En conclusión, como declara Saavedra rotundamente, el poder absoluto es tiranía. De ahí su consejo de un régimen mixto de aristocracia y democracia, es decir, que combina el reconocimiento de la nobleza con la defensa de la libertad del pueblo. Este motivo, precisa Stolais, es en su núcleo anti-absolutista y levanta en aquel tiempo el reproche de maquiavelismo contra todo lo que se pudiera temer como un daño político. También la Iglesia recela del poder absoluto, de los príncipes que se está fraguando en los nuevos estados modernos y que reclama para sí el dominio inclusive de la conciencia. Las constantes referencias al ateísmo de Maquiavelo, dice Stolais, los intentos de domar la política con la ayuda de la doctrina cristiana, de poner ante el príncipe la invulnerabilidad de la palabra divina, de los mandamientos eclesiásticos y del derecho natural, muestran hasta qué punto actuaba amenazante la pretensión de poder del naciente absolutismo. Amenazante sobre todo para la Iglesia, claro, que era el otro poder. Creo que este doble límite del poder en la ley moral y en el consentimiento, aun cuando proceda del derecho natural clásico, estoico cristiano y normativo, y de presupuestos teológicos medievales, puede tomarse, mirando al futuro, como un preludio, por balbuciente que sea, de lo que será más tarde la posición del liberalismo. Estoy de acuerdo en este punto con la tesis de Juan Antonio Maraval, que ve en Saavedra una enérgica tensión entre el poder que reclama obediencia y la pulsión de libertad, libertad de tipo prerusoniano, subraya, existente en el pueblo, que ha de prestarle su consentimiento. De todos modos, de esta tesis discrepa abiertamente Francisco Ayala y, naturalmente, discrepa con toda seguridad, según lo que he leído de él, nuestro amigo Villacañas. No hay que extrañarse, pues, que estas limitaciones del poder, no meramente tácticas, sino fundadas en principio del derecho natural, insisto, estoico cristiano, el derecho natural clásico, no el moderno, suministren clave de una incipiente sensibilidad a la que cabe llamar preliberal o por lo menos contraabsolutista. Bien, me salto un largo parágrafo que dedico a la virtud heroica de la magnanimidad tomada de la ética clásica y la virtud civil de la prudencia, y donde desarrollo de alguna manera el tema de la torsión y transformación que tiene la prudencia para poder mediar entre el orden normativo, el derecho natural y las circunstancias. Y leeré solamente el último punto. Perdonen este salto, de momento no hay. Este es un leitmotiv constante en el planteamiento saavedriano. De ahí que entre las causas de la declinación del Estado enumere Saavedra todo aquello que atenta contra la concordia y la justicia, violencias contra la vida, perjurios en la religión, agravios a la honra, daños a la hacienda, es decir, el negativo de todo un programa de reconstrucción de la salud de la República.
Dicho positivamente, el énfasis que pone Saavedra en el fortalecimiento de la compañía civil, en el mantenimiento de la fe pública, en la distribución del honor, pero esto es un resto de la aristocracia medieval, de la justicia y el bienestar, en el papel de la educación, en la moderación de los impuestos, en la cooperación entre los Estados, en la negociación como un arma para evitar la guerra, prueba, a mi juicio, que el interés de Estado reside para él en el fortalecimiento y dignidad de la República. Creo, en consecuencia, que a Saavedra se le podría aplicar en buena parte, esta es mi hipótesis, pero obviamente una hipótesis experimental, ¿no? Creo, en consecuencia, que a Saavedra se le podría aplicar en buena parte lo que afirma Seneyard con respecto a Giovanni Botero, que su razón de Estado opera ya sobre un desplazamiento del interés del Estado del orden político interno de su vigor al orden político interno de su vigor y salud, que es ya de índole social y apunta hacia lo económico. El oficio del rey es dar y medir su señorío no con el particular, sino con el beneficio común, que es el verdadero fruto de las riquezas. Y en otro momento señala que no hay piedra filosofal más rica que la buena economía. O distingue entre el tirano que expolia sus estados o los usufructúa como su patrimonio y el señor natural que los cuida como cosa pública. Así debe el príncipe, como dijo el rey don Alonso, guardar más la procomunal que la suya misma, porque el bien y la riqueza de ellos es como la suya. No son consejos generales. Saavedra Fajardo sabe bien que entre las causas de la decadencia española, las más graves han sido de índole social, debido a la despoblación del país y a la falta de industria para elaborar las materias primas que llegaban de las Indias y que comprábamos luego a Europa ya transformadas en mercancías. De suerte, dice él, que nos es costoso el ingenio de las demás naciones. De ahí su ferviente encarecimiento al príncipe a favor de la industria y el comercio. Una gloria inmortal espera a vuestra Alteza si favoreciese y honrase el trato y mercancía ejercitada en los ciudadanos para ellos mismos y en los nobles por terceras personas, pues no es más natural la renta de los frutos de la tierra que la de la permuta, la del comercio, dando unas cosas por otras o en vez de ellas dinero. Es bien notoria la insistencia saavedriana sobre este punto. No se desdeñe la economía, reitera en otro lugar. Cito, si en España hubiera sido menos pródiga la guerra y más económica la paz, se hubiera levantado con el dominio universal del mundo, pero con el descuido que engendra la grandeza ha dejado pasar a las demás naciones las riquezas que lo hubieran hecho invencible. En este sentido, defiende incluso una especial prudencia económica, fundamental para la conservación del Estado. El mundo, dice, se gobierna por las armas y riquezas. Esto significa esta empresa en la espada y el ramo de oro que sobre el orbe de la tierra levanta un brazo, mostrando que con el uno y el otro se gobierna. No hiere la espada que no tenga filos de oro. Ciertamente Saavedra no renuncia con ello a la primacía de lo moral, en lo que se muestra intransigente, ni se desplaza de lo ético a lo económico, como afirma Seneyard de Botero. Pero su arte de prudencia de Estado intenta amoldar la razón normativa, que digo, a las circunstancias y condiciones de la nueva política competitiva y emulativa de los Estados modernos, cada vez planteada más en el orden material de la cultura y de la economía, la industria y el comercio. De ahí que la prudencia sea la encargada de establecer las mediaciones necesarias entre el ámbito ético-normativo y el económico de la salud y el bienestar de la República. Esto supone, como indicaba antes, una transformación de la prudencia, pues el criterio moral propiamente dicho tiene que unir el otro criterio de la utilidad pragmática y el cálculo de intereses, acomodándose a los cambiantes tiempos y circunstancias. El tacitismo y el casuismo son recursos tácticos para salvar las normas sin defraudar las exigencias realistas del juego de poder. Pero hay un límite, como dije antes, infranqueable, no traspasar la raya de la piedad y la dignidad moral. De ahí que las empresas políticas se cierren con una rendida apología de la paz. Sobre esto ha llamado la atención Antonio Machado, sobre la apología de la paz en Saavedra Fajardo, pues el hombre es un animal civil que necesita de la convivencia para su desarrollo y bienestar. Glorioso y digno de un príncipe es el cuidado que desvela en procurar la paz, escribe Saavedra, pensando en contrapunto al modelo belicoso
de la razón de Estado propuesta por Maquiavelo. Impía e imprudente doctrina, dice Saavedra, la que enseña a tener vivas las causas de disidencia para romper la guerra cuando conviniere. Y el último punto, donde quiero ver la aporía de fondo insuperable, religión e ilustración, una aporía imposible, insuperable. Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos de acomodación con su siglo mediante el arte de la prudencia, esta no se basta para dominar con sus artificios la tensión interna entre las exigencias del viejo orden teológico metafísico y las nuevas del mundo moderno que le van a llevar a un verdadero impasse. Una prueba inequívoca de estas tensiones, verdadera aporía interna y superable, es la que media entre la religión y la cultura laica secular. En la medida en que Saavedra no concibe una ética autónoma al modo kantiano, no puede renunciar a la base metafísica y religiosa de la misma. La religión se convierte, pues, en la piedra angular de su sistema. Es así el alma de la República, pues de ella depende el fundamento de la moral, el vínculo de la unidad social en un sistema de creencia y la sanción trascendente de la ley. Ya Rivadeneira había advertido, como señalé al comienzo, no lo he leído, por eso, que el verdadero dilema de la razón de Estado era si la religión hace Estado o el Estado se convierte en religión, sin advertir si acaso en la práctica no conduce todo a lo mismo. Pero para Saavedra, como para el jesuitismo, lo determinante es lo primero, que la religión haga Estado y no el Estado religión. Obviamente, en este terreno tenía que encontrarse de nuevo en confrontación radical con Maquiavelo. A pesar de este y de otros muchos ejemplos y experiencias, hubo quien impíamente enseñó a sus príncipes disimular y fingir la religión, Maquiavelo. Quien la finge no cree en alguna. Sin tal ficción es arte política para unir los ánimos y mantener la república, mejor se alcanzará. Si tal ficción es arte política, según Maquiavelo, para unir los ánimos y mantener la república, mejor se alcanzará con la verdadera religión que con la falsa, porque ésta es caduca y aquella eternamente duradera. Saavedra rechaza así la táctica maquiavélica de la simulación religiosa que deja al príncipe las manos libres para no tener problemas de conciencia y adaptarse a las circunstancias cambiantes, que era el quid de la cuestión, y rearguye contra Maquiavelo y su razón de Estado sobre su propia base de la utilidad y rentabilidad política. En efecto, la defensa de la verdadera religión, observa Murillo Ferrol, frente a aquellas afirmaciones se hace desde el punto de vista estrictamente político, incardinándola también en la razón de Estado. Puesto que se trata de su función social, piensa Saavedra, preferible es autentificarla, la función social de la religión, para que el pueblo pueda creer en ella, que no convertirla en mero recurso político, fraude que descubierto algún día pudiera inducirlo a la impiedad. De ahí también que sea tan sensible Saavedra a los usos fraudulentos, especialmente a la superstición en las nuevas prácticas ideológicas o políticas que, so color de religión, degradan la conciencia religiosa genuina al usurpar su puesto en la sociedad. ¿Cuántos engaños han bebido las naciones con especie de religión, sirviendo miserablemente a cultos supersticiosos? Estén las repúblicas y los príncipes muy advertidos, y principalmente en los tiempos presentes, que la política se vale de la máscara de la piedad y no se admitan ligeramente estos supersticiosos caballos de Troya de la religión, que no solamente han abrasado ciudades, sino provincias y reinos. Naturalmente se refiere a todo lo que el protestantismo pues se había llevado del Imperio Español. Se ha la verdadera religión para custodiar la verdadera razón de Estado. Aquí comienzan ya sus problemas. Saavedra se refiere a un fenómeno complejo de su tiempo, de doble entrada o contabilidad, que funciona tanto de la religión a la política como de la política a la religión. A su análisis ha dedicado Murillo Ferrol páginas muy sabrosas. La especial situación de la Iglesia, que le lleva a buscar el patronato del poder temporal civil, tiene, como decíamos, la consecuencia inmediata de que el poder político utilice con alta frecuencia la religión para el servicio de sus propios fines. Esta apropiación política de lo religioso a partir de la Reforma va a dar lugar tanto a la religión nacional como a la confesionalización de la política. El Estado comienza a tener su propia religión y la religión a hacerse un carisma del Estado. En lo que respecta a España, la Casa de Austria refuerza su simbiosis con el catolicismo desde Felipe II como un signo característico de una monarquía de vocación universal.
Este es el contexto histórico en que se encuentra situado Saavedra. La superstición de la religión es su uso como talismán político que conduce a la pérdida de su independencia y sustantividad. Pero esta relativización de lo religioso ocasiona la devaluación de su función genuina como vínculo social y refrendo moral de la ley. El pueblo, escribe, se dividirá en opiniones si la diversidad de ellas desunirá los ánimos, de donde nacerán las sediciones y conspiraciones, y de ellas la mudanza de las repúblicas y dominios. Es decir, conviene que se mantenga el vínculo religioso en su autenticidad, no solo porque el pueblo, cuando sepa del fraude, va a tener la insatisfacción, la falta de confianza en la vida pública y en la ley, sino sobre todo porque van a producirse las sediciones, es decir, todo lo que él había visto en las guerras de religión de las que quiere preservar a este país. Por supuesto, Menéndez Pelayo, en un momento de unos siglos de Terrerosos, dice: debemos a la Inquisición al menos que nos haya librado de la guerra de religión. Pues sí, pero nos han metido otra que el alma, y es más grave la segunda. Porque las guerras de religión acaban con pactos, y los pactos trascienden las circunstancias. Las otras guerras intestinas no se acaban nunca, y de ahí la eterna disensión del alma española. Pero, en fin, también aquí Saavedra se hace la ilusión de que sería bueno que esto no ocurriera. Bien, voy terminando ya. Es la terrible experiencia de las guerras de religión que asolaron Europa durante 30 años en conflictos civiles, religiosos intestinos, poniendo en peligro tanto la religión como la subsistencia del Estado. Sobre este friso histórico se entiende la terminante postura de Saavedra en contra de la libertad religiosa por sus efectos deletéreos en la unidad interna de conciencia que necesita el Estado para subsistir. De modo que a veces razona sobre la autenticidad de la religión, debiera hacerla independiente, y otras veces a favor de la utilidad pública de la religión. Con lo cual está claro que hay en su planteamiento toda la ambigüedad propia de no aceptar la nueva realidad de los tiempos, ¿no? Pero en fin, prosigo. La religión, si bien es vínculo de la República, como hemos dicho, dice Saavedra, es la que más la desune y reduce a varias formas de gobierno, cuando no es una sola, porque no puede haber concordia ni paz entre los que sienten diversamente de Dios. La ruina del Estado es la libertad de conciencia. Su postura, aun cuando parece simple y dogmática, deja traslucir la lucha interior de un hombre, ustedes me dirán si aquí soy un hermeneuta generoso, pero en fin, que conoce bien el problema por haberlo vivido políticamente en primer plano como embajador del Reino de España y que ha sopesado prudencialmente los pros y los contras de sus consecuencias. Hay textos que reflejan este conflicto moral, diría yo, de motivaciones en su ánimo. Y si bien el entendimiento es libre y contra su libertad el hacelle creer, y parece que toca a Dios el castigar a quien siente mal de él, nacerían gravísimos inconvenientes si se fiase del pueblo ignorante y ciego el opinar en los misterios altos de la religión. Está obviamente. Pero esto significa que Saavedra resuelve este grave problema en función de la razón de Estado, que en este caso pone sobre la conciencia. He aquí un caso en que el peso de la argumentación moral, que debería estar desde el Renacimiento y la Reforma, y Saavedra bien lo sabe, a tenor de su texto, a favor de la libertad de conciencia, cede ante el peso político de la razón de Estado. ¿Qué firmeza tendrá el pueblo en la religión si se la ve torcer a los fines particulares del príncipe y que es velo con que cubre sus designios y desmiente la verdad? No es segura política la que se viste del engaño, ni firme razón de Estado la que se funda sobre la invención. A su juicio, es la necesidad de Estado la que suspende la libertad de conciencia, sobre el argumento de que la unidad de conciencia en el Estado es un bien de rango superior. Claro está que este argumento pragmático vale también para los países heréticos, donde ha triunfado una determinada fe religiosa, con lo que de nuevo se acaba agravando el conflicto político de la religión. La postura de Saavedra necesita un refuerzo argumental que reside en su creencia dogmática premoderna de que la religión verdadera está sobre la conciencia y, por tanto, no sometida a su juicio y examen. Y es aquí donde la teología política saavedriana cierra el paso abruptamente a todos los intentos de su acomodación a las nuevas circunstancias. ¿Cómo impedir, argumenta José Luis Villacañas, que los ministros de la verdadera religión fomenten la falsa? Se quiere un vasallaje religioso, pero no una superstición humilde. Tampoco una superstición humilde debe quererse, pero en fin, entiendo tu argumento.
Se quiere un vasallaje religioso, pero no una superstición humilde. ¿Cómo tener uno a impedir la otra si no se deja opinar al pueblo en los asuntos de religión? Solo la Reforma consiguió algo parecido al establecer la dependencia de la creencia respecto a la libre conciencia, de la propia subjetividad y de la certeza interior fecundada por el libre examen. Mas ante esta consecuencia se retrocede. Fin de la cita. Lo paradójico es que para mantener esta primacía sobre la conciencia se necesita recurrir, insisto, a la maquiavélica razón de Estado que Saavedra critica por espúrea. Como denuncia con fina ironía Francisco Ayala, la trágica incongruencia de la contrarreforma está en que, para enfrentarlo, incurre justamente en aquello que quiere combatir. Para salir de este círculo vicioso de la religión-Estado o del Estado-religión, que todo es lo mismo, habría que cortar de una vez el nudo que vincula a la conciencia y el poder. Pero a Saavedra, su postura dogmática en este punto y su proximidad a los intereses de la monarquía católica que defiende, no le dejan ver que la genuina razón de Estado y el peso histórico de la necesidad llevaban precisamente a lo contrario, esto es, a que para salvar al Estado de su descomposición en una lucha civil intestina fuera necesario reconocer la libertad de conciencia. Esta es la verdadera resolución del problema planteado por las guerras de religión en la línea que va desde la exhortación au prince de 1561 a la República de Jean Bodin y su Hecta Plomeres, en que se defiende conjuntamente la libertad de conciencia y la secularización del Estado moderno. La tensión interna al pensamiento saavedriano aflora de nuevo cuando se refiere al papel que el Estado ha de jugar en la educación. En la empresa 66, bajo el moto lema Es facibus fasces, de los haces dignidades, hace Saavedra una apología de la educación no ya al nivel del príncipe o de los mandatarios y ministros, sino como medio de regeneración del país. Y en este contexto se formula una objeción que, a juzgar por el tratamiento que le dedica, le debió preocupar hondamente. ¿No sería acaso mejor no extender demasiado la cultura? Y aquí cómo formula el problema Saavedra, como una autoobjeción. En otra parte pusimos las ciencias entre los instrumentos políticos del reinar en quien manda. Y aquí se duda si serán convenientes en los que obedecen y si han de instruir en ellas a la juventud popular. En el análisis de la cuestión, Saavedra parece seguir el método escolástico de los argumentos en contra y a favor. Entre los primeros, hace una recopilación de todos los tópicos en contra de la extensión de la cultura, que algunos solo tienen actitud para obedecer, que con la atención a las ciencias se enflaquecen las fuerzas y envilecen los ánimos, que con el estudio se crían melancólicos los ingenios. Muy curioso. Yo debo ser un melancólico absoluto. Y por último, que la ciencia puede comprometer la estabilidad de la religión. Esta última objeción parece la más decisiva. La ciencia puede comprometer la estabilidad de la religión. Cito a Saavedra. Si bien con las ciencias se apura el conocimiento del verdadero culto, también con ellas se reduce a opiniones, de donde resulta la variedad de las sectas y de ellas la mudanza de los imperios. Y ya conocida la verdadera religión, mejor le estuviera al mundo una sincera y crédula ignorancia que la soberbia presunción de saber expuesta a enormes errores. Pero esta no es la solución definitiva de Saavedra. Parece que a un espíritu conservador como el suyo, que ha condenado la libertad de conciencia religiosa, este argumento tendría que gozar de algún crédito y dejarlo satisfecho. Pero no. Saavedra lo rechaza de inmediato y de modo muy rotundo. Estas y otras razones persuaden la extirpación de las ciencias según las reglas políticas que solamente atienden a la dominación y no al beneficio de los súbditos. Pero son máximas de tirano que de príncipe justo, que debe mirar por el decoro y gloria de sus estados, en los cuales son convenientes y aun necesarias las ciencias para deshacer los errores de los sectarios introducidos donde reina la ignorancia, para administrar la justicia y para conservar y aumentar las artes y principalmente las militares, pues no menos defienden a las ciudades los hombres doctos que los soldados. Claro que aquí hay todavía un implícito, son necesarias las ciencias porque él espera que todavía la ciencia apoye su política del Estado. Pero bueno, la educación popular, la ciencia, etcétera, etcétera. Naturalmente la ciencia dentro de lo que entonces, ciencias útiles, en fin, historia, geografía y de otras cosas más. Se me dirá que en la factura de la respuesta se ve que Saavedra cree que la extensión de la cultura favorece a la causa de la verdadera religión. Aun cuando antes se ha referido expresamente a la diversidad de sectas y opiniones,
pero no hay que pasar por alto que el fondo de su postura es distinguir dominio despótico, tiranía y gobierno, y hacer ver que éste mira al decoro y la gloria de sus estados. Tampoco está pensando en ciencias abstractas, sino aquellas que conciernen más directamente al bienestar, ciencias naturales y las artes, siendo conveniente que pocos se empleen en aquellas que sirven a la especulación y a la justicia, y mucho menos a la y mucho a las artes de la navegación y la guerra. Y que pocos se empleen a la ciencia de la especulación, que son la teología, quizás la filosofía, y la justicia, es decir, los abogados. Ojo, porque teólogos y abogados ha habido muchos en la historia de España, ¿no? Es decir, menos teología y abogacía y más, al modo ilustrado, ciencia experimental y saber de expertos. Saavedra es consciente de que ha tocado una cuestión de fondo que tiene que ver con la decadencia del país y prefiere, en lugar de ahondar en el problema, es decir, acabar con el exceso de teólogos y de juristas, salirse por la tangente con cierto toque de ironía. Con todo esto, como la prudencia humana ha de creer, pero no esperar milagros, es decir, el milagro de que desaparecieran los teólogos, la abundancia de teólogos y de abogados de este país, dejo considerar a quien toca si el exceso de lo eclesiástico y el multiplicarse en mismas las religiones es desigual al poder de los seglares, etcétera, etcétera. De otro lado, Saavedra se ha mostrado en diversas ocasiones partidario de la crítica pública como una contribución eficaz a la mejora del gobierno. La llama murmuración porque la entiende en un sentido premoderno o preilustrado como sordo rumor o clamor popular, pero en ella se incuba ya la simiente de una crítica censora al poder. Y así, aunque la murmuración es en sí mala, es buena para la República, porque no hay otra fuerza mayor sobre el magistrado o sobre el príncipe. La murmuración es argumento de la libertad de la República, porque en la tiranizada no se permite. Feliz aquella donde se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente. Quevediano, quevedesco. Injusta pretensión fuera del que manda querer con candados los labios de sus súbditos y que no se quejen y murmuren debajo del yugo de la servidumbre. Hay pues en el pensamiento de Saavedra una tensión entre la dimensión normativa, ético-religiosa en sentido premoderno y las exigencias modernas de la educación en la ciencia y en la extensión cultural. Esta tensión se refleja en su estilo mental, lleno de adversativas y concesivas, pero, sin embargo, etcétera, atento a una cosa y a la otra, perplejo, componedor, buscando siempre mediaciones y compromisos entre instancias opuestas, en la creencia ilusa de que era posible trazar un puente entre ambas orillas. En política será el compromiso en el régimen mixto de aristocracia y democracia, en la conciencia de que no basta la nobleza, sino va acompañada de los nuevos títulos de nobleza, el valor y la virtud. Si la tensión entre ética y política, razón normativa e instrumental, puede ser en algún momento trágica, como piensa Weber en algunas ocasiones, pese a todos los esfuerzos por continuar el conflicto entre Kratos y Etos por obra de la prudencia, trágico es también este intento de Saavedra de componer el derecho natural estoico cristiano y mundo moderno en una época de plena e irreversible secularización. Hoy vemos, escribe Stolais, que este intento de reconstrucción de la República Cristiana, ya al final del siglo XVI, era disconforme, un zeitgemäß, con su tiempo. Era el canto de cisne de un modelo normativo, el empeño por contener un curso histórico que se precipitaba fuera de los caminos reales de la monarquía hispánica. En aquella coyuntura España había perdido la batalla ideológica por la sencilla razón, como advierte Ayala, de que sus supuestos de realidad habían desaparecido, rota la unidad compleja del orden cristiano de la Edad Media. Con toda razón alude Francisco Ayala a un drama íntimo en el alma de Saavedra, de signo opuesto al de disidente o heterodoxo, pero no menos hondo y agudo, un drama por los demás que ha sido una constante trágica de la inteligencia española, en los disidentes y en los que no, por no ser disidentes, tenían un conflicto también intestino consigo mismo. Y los ingenios españoles, se lamenta Ayala, los que hoy se llaman intelectuales, han estado sometidos permanentemente a una situación contradictoria de conflicto que presta a su producción caracteres peculiares y la desvía haciéndola extravagante en relación con la cultura general de su tiempo. La tesis de Ayala pues le mereció una controversia con Sánchez de Albornoz, etcétera, etcétera, pero yo suscribo plenamente. De ahí esta nota melancólica de frustración que trasciende en la literatura de nuestro siglo de oro, de Cervantes a Quevedo y Gracián. Quizá como símbolo de ella pueda valer en las empresas políticas el ocaso claro y sereno que Saavedra desea a su príncipe y que yo no puedo dejar de leer
sino como el crepúsculo grandioso e irremediable de aquella hora de España. Muchas gracias.